Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, mis amados hermanos, la paz de Cristo con cada uno. Quiero compartir una pequeña reflexión de la palabra en el nombre de Jesucristo. Esta se encuentra en el libro del Evangelio de Juan, capítulo 1. Dice la Biblia así: en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Versículo 14, capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículo 14. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y de fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del unigénito Hijo de Dios. Es palabra del Señor. Bien, vamos a hablar este tema que yo le he puesto por título Jesús. El título es Jesús y el subtítulo es el nombre. Porque nosotros, amados hermanos, tenemos la costumbre de endiosar a aquel que fue y es nuestro Salvador desde el punto de vista espiritual. Entonces, cuando nosotros entendemos lo que dice, por ejemplo, en el mismo libro del Evangelio de Juan, en el capítulo 14, dice, versículo 6, Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, quedaremos conforme. Jesús respondió: Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabéis quién soy. Los que me han visto a mí, han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que le muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo soy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o al menos crean por las obras que me han visto hacer. Les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho, aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré, para que el Hijo le dé la gloria al Padre. Es cierto, pídame cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Y es palabra de Dios. Estamos hablando esta palabra desde la perspectiva de la revelación del Evangelio. Tenemos la influencia satánica a través de la carne, a través de los pensamientos humanistas. Hace un momento estaba escribiendo algunas cosas en las redes y una de ellas tiene que ver cuánta tristeza y cuánta pena me causa la gente que ama más a un animal que a un ser humano. Cuánto dolor, pero no por el hecho en sí, sino por la persona. Porque esa persona no sabe que está endemoniada, esa persona no sabe que está poseída por un espíritu inmundo. Porque la Biblia dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no amas a tu prójimo, tampoco te amas a ti mismo. O sea que tú te desprecias como ser humano amando a los animales más que a un ser humano. Y eso es algo poderoso desde el punto de vista que te va a llevar directamente al mismísimo infierno. Pero bueno, a la gente no le gusta que alguien le diga esto. Pero es la verdad, es lo que Dios dice en su palabra, es lo que Dios nos enseña. Ahora yo quiero hablar del nombre. Dice: todo lo que pidas en mi nombre, pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré.
¿Por qué en mi nombre? Quiero hablar del nombre que es Jesús. Quiero hablar de lo que significa espiritualmente el nombre de una persona. Porque estamos hablando de un ser humano, Jesús, de un ser humano. Leímos al principio que la palabra vino y se hizo carne en Jesús. Pero Jesús es carne, es el ser humano. En esa carne la palabra se encarnó, y valga la redundancia de la palabra, se encarnó y vino a morar con los hombres. Ahora lo que yo quiero que usted entienda es esto: el nombre de Jesús. El nombre que está escrito que es sobre todo nombre, ante el cual se dobla toda rodilla en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, y que toda lengua lo confiesa como el Señor, el único Señor, el único mediador entre Dios y nosotros los seres humanos. Dice que lo que pidamos en su nombre. Pero ¿por qué Dios responde al nombre de Jesús? Porque la Biblia nos declara allí en el capítulo 12 de Hebreos que Él es el autor y el consumador de la fe. Eso dice en la Reina Valera, pero la Nueva Traducción Viviente lo dice de una manera que de pronto trae un dejo de luz superior. Y quiero que usted conmigo me acompañe a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, a este verso. Cuando, en el capítulo 12 de Hebreos, reitero, 12 de Hebreos, cuando dice la palabra de Dios, en el verso 1, vamos en el verso 1, dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera de Dios que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como hijos? Él dijo: hijos míos, no tomes a la ligera la disciplina del Señor. No te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Tú a veces te preguntas: ¿y por qué estoy pasando esto? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué aquella? La palabra es clara. Si tú eres hijo de Dios, tú tienes que saber que el castigo de Dios vendrá en tu deficiencia, en tu error, en tu equivocación. Porque te ama, porque Él al que ama lo corrige. Entonces, ese Jesús, el que inicia la fe y la perfecciona en nosotros, es porque Él venció y su nombre es sobre todo nombre. Y ese nombre te fue dado porque está escrito en la Biblia, dice que los que hemos creído en Él, Él nos dio autoridad, potestad, poder para ser llamados hijos de Dios y pertenecer a la prole, al cuerpo de Cristo. Por tanto, toda promesa que fue ganada en la cruz, las promesas de Abraham, quien era padre de la fe, pero del que estamos hablando es el que la inició, es el que la perfeccionó en Abraham. No Jesús como persona, sino la palabra de Dios perfeccionó en Abraham la fe para ser llamado el padre de la fe. Ese mismo espíritu, esa misma palabra se mueve en nosotros, perfeccionando la fe en el nombre que le fue entregado a Jesús por ser el autor y el consumador, el que no solamente la inició, sino también que la propagó, la puso por obra. Y tú y yo tenemos el nombre de Jesús para vencer cualquier obstáculo
que se levante contra tu vida, sea enfermedad, sea tema económico, sea un tema espiritual, sea un tema familiar, de la forma en que tú quieras, de ese mismo modo Dios obrará, de modo que el nombre del Señor será, aleluya, tu estandarte de guerra. El nombre de Jesús será tu estandarte de victoria. El nombre de Jesús será la misma victoria con que tú te levantarás delante del enemigo. Me recordaba en estos días el pasaje donde habla acerca de Goliat y David. Y usted lee que Goliat se levantaba de mañana y de tarde y hablaba y declaraba la palabra y amedrentaba a Israel a través de los dichos de su boca. Soltaba la palabra, Israel estaba amedrentado, miedoso, temeroso, porque no entendía que no era una cuestión de ejército de guerreros, no era una cuestión de tamaño, no era una cuestión, no, era una cuestión de palabra. El enemigo a través de la palabra tenía sometido a Israel. Pero llega de pronto, ¿quién? Alguien que no había oído las palabras del enemigo, David. Y él viene y pregunta, ¿qué pasa con este incircunciso? ¿Por qué está retando a los ejércitos del Señor? Y de repente él va a enfrentarlo, pero David hace algo, le gana de mano a Goliat, porque lo primero que David le dice es, cuando viene, lo primero que hace es hacerlo sentir un perro. Dijo, ¿acaso soy perro yo? Lo hizo sentir un perro. Y luego le declaró la palabra: tú vienes contra mí con espada, con jabalina, mas yo vengo en el nombre del Señor. Declaró la palabra. Y voy a ponerte hoy, te voy a cortar la cabeza y te comerán las aves. Él declaró la palabra. Nosotros, ¿por qué? Porque él está hablando en el nombre del Señor. Ese Señor, esa palabra es Jesucristo, el Señor. Por eso, en la revelación de la palabra, cuando dice que vendrá alguien que se llamará Emmanuel, Dios con nosotros, y cuando luego ocurre este milagro, llega Jesús y ya no se llama Emmanuel, ya es Jesús. ¿Por qué? Porque lo primero es una profecía que está siendo declarada de que Dios habitará entre los hombres a través de ¿quién? De la vida de un ser humano. Y a través de esa vida, por la palabra viva, cual todo lo sostiene, todo lo puede y todo lo creó, esa palabra se manifiesta en revelación a través de un nombre que tiene el poder para abrir y cerrar los cielos, un nombre que tiene el poder para dar vida, es un nombre sobre todo nombre. Y ese nombre es nuestra confianza, ese nombre es nuestro estandarte, ese nombre es nuestro estandarte, ese nombre es el que nos levanta cada día, el nombre de Jesús. Jesús el Señor, la palabra viva manifiesta, revelada y personificada a través de un ser humano como Jesús. Jesús es el hombre, el mejor hombre y el único hombre mayor sobre toda creación. Nosotros en Él estamos seguros y por su nombre tenemos la autoridad en el Espíritu y en los cielos de pedir y se nos dará, de reclamar algo y es dado, porque el nombre de Jesús no solamente venció en la tierra, sino que también venció en los cielos y sobre todo lo creado. Es maravilloso cuando entendemos, lo que Dios nos dice. Capítulo 16 del Evangelio de Juan dice: les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. ¿Para qué Dios habla? ¿Para qué Dios trata? ¿Para qué Dios obra a través de un hombre o una mujer de este tiempo contemporáneo? ¿Para qué? Para que nosotros no nos olvidemos de la fe con que nos hemos acercado a Dios. Hace unos momentos alguien me criticaba porque dice que si yo fuera un profeta de verdad, sería famoso, sería reconocido, andaría por todos lados. Este hombre obviamente es un hombre carnal que nunca ha leído la Biblia, porque jamás un profeta de Jehová, jamás el ser humano lo reconoció como alguien grande. Más bien lo tenían como enemigo y lo rechazaban y trataban de que no fuera reconocido. ¿O acaso por qué cree usted que Elías vino del desierto, que Juan el Bautista vino del desierto, de donde nadie lo conocía? ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios hace. Dios guarda a sus siervos y los prepara para el momento de la explosión espiritual. Hay gente que habla, cuestiona, vive criticando y no tiene ni idea de lo que dicen las Escrituras, porque no conoce el nombre de Jesús, no conoce el nombre que es sobre todo nombre.
no conoce a aquel que venció en una cruz, que se levantó por el Espíritu Santo de entre los muertos y que fue sentado a la diestra del Padre, el que aboga por nosotros, y todo lo que pidamos en su nombre, aleluya, el Padre lo hace por el sacrificio valeroso, ganador, victorioso de Cristo, de Jesús en la cruz. Alabado sea su nombre. Entonces, les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. Escuche esto. Dice en el capítulo 15, verso 18, si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. O sea, que yo no tengo por qué ser reconocido por el mundo. ¿Qué me importa a mí lo que el mundo diga? Me importa lo que dice Dios. Me importa que el mensaje de la palabra sea fehaciente, sea verídico, sea portador de gloria a través de la conversión, a través de ratificar la palabra y el nombre de Jesús sobre una vida, para que esa vida tenga un cambio, para que esa vida sea transformada por el Evangelio de Jesucristo. Tenemos gente hoy que vive pendiente de los famosos, no porque este ministerio es famoso, aquel ministerio es famoso, este otro es famoso. ¿Qué famoso? Dios no hace famoso a los ministerios. ¿Sabe lo que hace famoso? A su palabra. Su palabra tiene que ser la que sea famosa, la palabra viva, porque en Cristo Jesús el que vale es la palabra. A nosotros, amados, somos siervos inútiles, somos personas anónimas. Yo le doy gracias a Dios por el anonimato que me ha dado y estoy agradecido por ser anónimo, y que siempre, en todo lugar donde yo vaya y predique, se glorifique el nombre de Jesús, sea dada gloria a la palabra viva, sea exaltado el único y verdadero Dios Jehová, que para siempre sea su misericordia sobre la humanidad, porque si no estaríamos totalmente perdidos. Si no fuera por la misericordia y la gracia divina, estaríamos perdidos. Su inmenso amor nos abraza cada día y nos levanta en el nombre de Jesús. Por eso es importante entender y comprender, conocer el nombre que es sobre todo nombre, Jesús. Jesús es nombre sobre todo nombre, y en su nombre echamos fuera demonios, en su nombre sanamos enfermos, en su nombre liberamos gente. Pero yo soy parte de esa palabra, yo pertenezco al cuerpo de Cristo. Yo no tengo que estar diciendo todo el día gloria, gloria, gloria. No, yo ya sé a quién le doy la gloria, porque todo lo que yo hago es para gloria de Dios. Todo lo que hablo es para gloria de Dios. Todo lo que pienso es para gloria de Dios. Aún en mis errores es para glorificar a Dios. Que yo soy un pecador y Él es verdadero. Para que todo el mundo sepa que yo soy tierra, que soy barro, pero que Él es el eterno, el creador. Él es el alfarero celestial. Que toda gente reconozca aún en mi pecado que Él es el único verdadero Dios y no hay Dios fuera de Él. Hay gente ignorante que no conoce a Cristo, pero vive criticando. Arrepiéntanse hoy. Más vale que te arrepientas de esas palabras obscenas con que tú te levantas contra los hijos de Dios, contra los ministerios, porque está escrito en la Biblia, en el libro de Mateo, en el capítulo 10, verso 40. Todo el que te reciba a ti, a mí me recibe, dijo Cristo. El que te reciba a ti, a mí me recibe, y el que me recibe a mí recibe al que me vio, al Dios único, verdadero. Usted no está entendiendo. Jesús nunca se endiosó. Él dijo, a mí me enviaron. Yo no soy Dios, a mí me envió el Dios todopoderoso, el único. Y yo estoy enviando en el nombre de ese Dios poderoso, estoy enviándote a ti. Tú eres un enviado, eres mi representante, mi embajador. Tú eres la palabra que yo he puesto sobre la humanidad. Tú eres la buena noticia que he declarado sobre la humanidad. Tú eres el evangelio que yo he venido a predicar, el evangelio del reino. La gente, por ser ignorantes, cuestionan las cosas que Dios nos ha dicho. En el libro de Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, verso 15, dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Yo le pediré al Padre, Él les dará otro abogado defensor, el Consolador, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo buscan ni lo reconocen, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Aleluya. Fíjese lo que dice, es tremendo. Fíjese esa palabra. Ahora Él vive en ustedes, pero después estará con ustedes. ¿A qué hace referencia? Les está hablando a sus discípulos, le está hablando a los que le siguieron,
Pero ¿por qué dice eso? ¿Por qué Jesús dice eso? Yo le voy a decir por qué. Porque mientras estuvieron con Jesús, el Espíritu Santo moró en todos los discípulos. Pero cuando llegó el momento glorioso, como dice en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo, entonces el Espíritu comenzó a estar con ellos. Ya no solamente moraba en ellos, sino que ahora estaba con ellos en autoridad, en poder. ¿Para qué? Para romper las cadenas del diablo. Porque Jesús mismo necesitó al Espíritu Santo para echar fuera demonios, para sanar enfermos. Y usted y yo, siendo parte del cuerpo de Cristo, siendo la buena noticia para esta humanidad que se está perdiendo, para estos hombres y mujeres que se están perdiendo, que creen que el Evangelio es un juego, que piensan que el Evangelio es algo místico, pero que no entienden que si no tienen a Cristo en su corazón y no viven la palabra, no viven lo que se predica, no viven lo que dice en la Biblia, se van a perder, se van a ir al infierno, porque Dios dice que el alma es eterna, pero el alma es eterna para vivir o en el infierno o para vivir en los cielos. La dependencia es nuestra, nosotros dependemos de lo que hagamos, porque nuestra acción será lo que nos va a justificar por la palabra en el día posterior, cuando nos presentemos todos delante del único y verdadero Dios. Jehová es su nombre y a Él adoramos y glorificamos en el nombre de Jesús. Y se me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. No los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Palabra poderosa, palabra gloriosa, nombre que es sobre todo nombre, Jesús en ustedes y ustedes en Jesús. Cuando entendamos, amado, como le dijo, pero escúchame, me has visto todos los días y me dices que demostremos al Padre, que el que me ve a mí ha visto al Padre. Yo quiero decirte esto por la revelación del Espíritu. El que me ve a mí, aún Urquiza, está viendo al Padre a través de Cristo. El que te ve a ti, llámete como te llame, está viendo al Padre a través de Cristo, porque de eso es la esencia de la palabra. Esa es la esencia de la palabra. No estoy hablando del libro de la Biblia, estoy hablando de la palabra viva de Cristo. La esencia de la palabra es que se personificó en un ser humano, y todo ser humano que declare, que profetice, que proclame que Jesús es su Señor y que es nombre sobre todo nombre, es parte de esa palabra. Por tanto, el que te ve a ti está viendo a la palabra, a Cristo, al Señor vivo y por ende a Dios. Esto es palabra de Dios. Esto es palabra para el que está crecido en el Evangelio. Esto es palabra para el que ha entendido lo que Cristo dice a su iglesia, a su pueblo. Usted y yo tenemos que conocer al verdadero Dios. No hablar de algo ficticio, de un cuento, de una fábula que yo he creído a través de leer la Biblia. La Biblia es para que se fundamente tu fe. La Biblia es para que tú hagas un fundamento de tu edificación en Cristo Jesús. Pero tú tienes que tener comunión con Dios, comunión con el Espíritu, para que esa comunión te lleve y edifiques el altar, edifiques el edificio que tú estás preparando para el Dios de gloria. Bendito sea su nombre para siempre. Alabado sea el que vive por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Estamos en este tiempo relatando la palabra del Rey Todopoderoso, proclamando una verdad. En el capítulo 17 del Evangelio de Juan dice la oración de Jesús. Después de decir todas estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que Él, a su vez, te dé la gloria a ti. Pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo el ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Oh, gloria a Dios por su palabra. Bendito, alabado sea el Rey de gloria, santo, maravilloso. Poderosa palabra es esta, bendito Rey, digna de ser tenida en cuenta y de estar pendiente como una luz en tu camino, de entender la palabra viva. Aleluya. Santo y poderoso es el Señor.
Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, conocer a Dios. Usted no tiene que conocer la Biblia. Usted tiene que conocer al Dios que inspiró la Biblia. Usted no tiene que hablar con la Biblia. Usted tiene que hablar con el Dios que creó todas las cosas y a usted mismo. Usted tiene que conocer al Creador, al Padre eterno. Pero ¿cómo lo va a hacer si no sabe cómo acercarse a Él? ¿Cómo puede hacerlo si usted no sabe cómo acercarse a Él? Usted necesita entender que el que tiene a Cristo es un Cristo céntrico, un hombre que es parte de ese cuerpo. Por tanto, usted cuando habla con un hombre de Dios, con una mujer de Dios, usted está viendo a Dios, usted está oyendo a Dios, porque Dios utiliza seres humanos, Dios utiliza hombres y mujeres para glorificar y para exaltar su propio nombre. Alabado sea el Señor. Maravilloso. Maravilloso es Dios. Aleluya. Yo te di la gloria a ti en la tierra al terminar la obra que me encomendaste, que me encargaste. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. Está hablando la palabra, porque la palabra es palabra de Dios. Jesús es el cuerpo sobre el cual la palabra se manifestó. Pero ese cuerpo fue obediente a la palabra. Por tanto, le fue entregado el nombre que es sobre todo nombre en toda la humanidad. No solamente sobre la tierra, sino que aún en los cielos y aún debajo de la tierra, en el mismo infierno, el nombre de Jesús tiene poder. Todo ser vivo que oiga el nombre de Jesús desde el Espíritu tendrá que postrarse y reconocer que es el Señor. Satanás mismo se arrodilla delante de Jesús. El diablo mismo tiene que obedecer al nombre de Jesús, porque ese nombre lo venció en el Calvario. Ese nombre descendió a las profundidades, le pisó la cabeza a la serpiente, lo venció, le arrebató la llave del Hades y de la muerte y se elevó victorioso más allá de la tierra, a los cielos, a toda la creación, y se sentó a la diestra del Padre como el único, aleluya, el único intercesor entre Dios y los hombres. ¿Cuántos pueden glorificar su nombre? Verso 6 dice: te he dado a conocer a los que me diste en este mundo. Siempre fueron tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti. Escúcheme, ellos han obedecido tu palabra. No está hablando de que obedecieron la Torá o la Tanakh. No está hablando de eso, porque si no, los fariseos, los maestros hubieran conocido cuando estuvieron delante de Cristo. No está hablando de las Escrituras, no habla de la Biblia. Está hablando de conocer la palabra viva, la que moraba en Jesús. Y usted y yo debemos dar a conocer la palabra viva, la palabra real, la palabra verdadera. No solamente enseñar la Biblia como muchos tienen por costumbre, sino que lo que tiene que hacer es que esa palabra que se inicia, que es como encender una mecha, como encender una línea de pólvora, esa palabra que comienza con las Escrituras tiene que manifestarse viva, ejemplar, poderosa, sobrenatural en el corazón de los hombres, en el nombre de Jesús. Ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti, es un don de Dios, porque les he transmitido el mensaje que me diste. Ellos aceptaron el mensaje y saben que proviene de ti y han creído que tú me enviaste. Mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenece. ¿Usted está escuchando esto? ¿Está escuchando? Esto es tremendo. Escuche esto. Ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti. Escuche, porque les he transmitido el mensaje que me diste. Ellos aceptaron el mensaje y saben que proviene de ti y han creído que tú me enviaste. Yo quiero decirte lo que dice la Biblia. Mientras Jesús estaba delante de Jerusalén y lloraba y decía: no me veréis hasta que digas bendito el que viene en el nombre del Señor. En Mateo leíamos que decía: todo el que a ti te recibe, me recibe a mí. Yo quiero decirte que a menos que tú, cuando escuches un mensaje, aún este mismo que estoy dando en el nombre de Jesucristo, si tú no aceptas que yo vengo de parte de Dios, si tú no aceptas que yo estoy hablando palabra de Dios y que Cristo está en mí y yo en Cristo y por ende estamos en Dios y Dios en nosotros,
tú no recibes bendición, no recibes nada, porque tú rechazaste al único y verdadero Dios, a la palabra viva del Dios creador de todas las cosas. Yo no sé si tú estás entendiendo esto. Dice, mi oración no es por este mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenecen. Todos los que son míos te pertenecen y me lo has dado para que me den gloria. Y ahora me voy del mundo. Ellos quedarán en este mundo, pero yo voy a ti, Padre Santo. Tú me has dado tu nombre. Ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros. Durante el tiempo que estuve aquí los protegí con el poder del nombre que me diste. Tú no estás entendiendo. El nombre de Dios se reflejó en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se refleja tu nombre, tu esencia, porque eres parte de la palabra viva, eres parte de la roca. Fue lo que le dijo a Pedro, tú eres un pedazo de la roca, pero sobre la roca voy a edificar mi iglesia, la revelación del Espíritu, sobre la cual Pedro reclamó y declaró que estaba delante del Hijo unigénito de Dios, del Mesías Rey. Ahora yo te pregunto a ti, mi hermano, ¿qué tipo de relación tienes tú con el Dios de la vida? ¿Qué tipo de relación tienes tú con el conocimiento esotérico de la palabra viva que proviene del corazón de Dios? Que Dios nos ayude, que esta reflexión verdaderamente te lleve a las profundidades de la recóndita sabiduría del único y verdadero Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús, tu servidor, el obispo Hugo Urquiza, profeta y apóstol de Jesucristo. Desde Medellín, Colombia, que la paz de Dios sea contigo. Paz de Dios.